Tecnospark Go 2024. Este equipo se lanzó en diciembre de 2023 como gama baja, pero respetando los estándares actuales, que son 128 GB de memoria y 4 GB de RAM. Aunque aquí nos diga 8, ya especifica que 4 de ellos van a ser virtuales. Es decir, ocupa una porción de la memoria interna. Creo que lo hacen para engañarnos, pero de todas formas continúa siendo una interesante opción de compra si hablamos de equipos que rondan menos de los $100. Vamos con el unboxing rápido. ¿Qué encontramos en la caja? Directamente ya nos menciona una gran característica del equipo, que son los 90 Hz de tasa de refresco, su gran almacenamiento y bueno, que tenga un lector de huella, no sé si llamarlo una gran característica, y por último los 5000 mAh de batería que cuenta este equipo. ¿Qué más nos incluye? Tarjeta de garantía de 12 meses, claro, si lo compras en una tienda autorizada te va a servir, manual de instrucciones que nadie va a leer. Trae además un case de silicona transparente, muy delgado. No creo que dure mucho, aunque igual un case nuevo de estos en AliExpress lo pides por unos $2. Pero es bueno que lo incluya. Además tenemos aquí un cable USB A USB tipo C, un cable a mi parecer muy corto, aproximado unos 70 centímetros, pero el grosor del cable es bastante bueno para ser de una gama baja. Este es el cable de mi Xiaomi 12 que soporta 66 watts de carga, y la calidad de plástico me ha dejado muy tranquilo, ya que algunos suelen romperse con facilidad por lo delgados que pueden llegar a ser, pero aquí no es el caso. Y la caja de carga, bueno, siento que hemos vuelto a 14 años atrás, 20 watts de carga para 5000 mAh de batería, aunque tampoco esperaba mucho por $100, es aceptable. Y bueno, creo que sí hemos vuelto 14 años atrás. Audífonos, qué lindo, ¿no? Que te incluyen estas cosas, aunque tal vez sea una mierda de auricular. No está mal para recibir llamadas o tenerlo de adorno. Es un cable muy delgado con micrófono y esta forma se acomoda bastante a la oreja. Y finalmente un pinchito para extraer la bandeja SIM y bueno, eso es todo. Así que vamos a revisar el equipo a ver cómo sacamos esto. Ok, mira, viene con una mica puesta. Creo que ahora todos traen una mica ya puesta. Encendemos el equipo para configurarlo y bien, creo que no me había percatado que este equipo cuenta con un altavoz estéreo. Esto es algo que pocos gama baja están incorporando, pero bueno, terminamos de configurar todo y voy a adelantar esta parte para no hacer tan largo el video. Bien, esta capa de personalización se me hace muy parecida a la de MIUI en lo que es el panel de organización, pero me gusta cómo se ve, la facilidad de subir y bajar el brillo. Pero aquí no sé si es porque el equipo acaba de encender, pero Dios sabe cuánto tiempo ha estado apagado, pero hay como un pequeño retraso en la animación de subir y bajar volumen. Creo que le cuesta hacerlo, pero ya luego responde bien. Digamos que es porque el sistema acaba de arrancar, pero el brillo sí me respondió desde el primer contacto. Bueno, es algo que lo noté a primera instancia. Así que sigamos. En la información del sistema vamos a ver las características del equipo, que como vendría a ser el procesador que monta, que es un Unisoc T600C, que en Antutu llegamos a tener 250.000 puntos, la versión de capa que es Harmony OS en su versión 13.0 y la última versión de Android que vamos a contar es la versión de Android 13. Por un lado del almacenamiento, de los 128 GB que tiene el equipo, ya el sistema ha ocupado casi 18 GB, dejándonos unos 110 GB disponibles, lo cual sigue siendo más que suficiente. También tiene la opción de cambiar al sistema de navegación por gestos o mediante acción, como aquí lo muestra. Casi lo olvidaba, la pantalla y esos 90 Hz de tasa de refresco viene por default en modo automático, que sería para ahorrar batería, pero si gustas pasar a 90 Hz lo cambias directamente y para que solo te muestre esa frecuencia. Créame que el cambio que hace es sorprendente, pareciera que el video va acelerado, pero son los 90 Hz en su esplendor. En cuanto a la bandeja SIM y SD, cuenta con dos ranuras para SIM y una para micro SD. Vamos a colocarlo, a ver, vamos a colocar mi SIM en este caso para ver qué tan rápido lo detecta, ya que me ha pasado que algunos móviles requieren reiniciarlo para que pueda detectarlo. Y bien, ya lo he puesto aquí, vamos a ver cuánto tarda en reconocerlo. Mientras esperamos, me ayudaría mucho suscribiéndote al canal, a ver si llegamos a los primeros 100 suscriptores este año. Ya pasaron 12 segundos y bien, me llegó el mensaje a los 20 segundos casi y ya, detectó el SIM por completo. Ahora quiero probar el audio, ya que en la caja presumían de un altavoz con 400% de volumen, que si consideramos que este equipo es estéreo y comparándolo con un móvil que usa solo un altavoz, pues suena bastante lógico.
Sé que el sonido no va a ser igual escucharlo en persona, pero a ver, desde mi opinión es un sonido muy plano, el volumen está bien, no satura tanto las altas frecuencias y bueno, en general me ha gustado. Aunque pareciera tener tres cámaras, en realidad solo tenemos dos, bueno, uno, porque el otro es para dar el efecto de desenfoque. A ver, 13 megapíxeles creo que no nos va a dar tan buenos detalles y el resultado que nos da, sí, es muy justito, colores muy fríos y en el video lo máximo que permite grabar es a 1080 30 fps o 720 30. Enfoca bien, pero le cuesta un poco cuando se mueve el teléfono y las fotos igual, colores fríos, pero es lo que podemos pedir de un teléfono por este precio. Ahora, si las condiciones de luz son mejores, te puede dar un resultado aceptable. Como ven, al más mínimo movimiento pierde totalmente el enfoque. Ahora, a la luz del sol tenemos resultados creo que iguales a la de un Action Camera de $20. Aquí les dejo las fotos y video para que evalúen ustedes la calidad que pueden percibir. Como detalle adicional de este móvil, mientras revisaba la linterna a ver si tenía alguna opción para regular el nivel de flash, ya que de lejos se ve muy grande, descubrí que tenía flash frontal, que para los selfies le puede servir mucho y me ha sorprendido también que permita encender ambos, como para bloguear de noche o pónganme en los comentarios qué usarían, para qué usarían algo así, pero bueno, este equipo lo tiene y me ha gustado en verdad. Finalmente, algo que me ha encantado es la animación que hace al conectarlo al cargador. No hace nada más que mostrarte la información de batería, lo llaman Dynamic Port y como ves es para mostrar información del teléfono en cuanto a desbloqueo facial, llamada en segundo plano, animación de carga y recordatorios de carga baja y completa. En resumen, este equipo me ha gustado mucho por lo que ofrece en relación a su precio. Es cierto que la cámara deja mucho que desear, pero la capa de personalización es muy buena. La pantalla responde bastante bien y cuenta con altavoz estéreo y de hecho que te venga un cargador, mica, case, audífono, creo que está bien. Lo recomiendo para alguien que solo busca un equipo de aplicaciones básicas o qué sé yo, como primer teléfono súper económico y completo. Hasta aquí el video, chicos, espero que les haya gustado. Hasta un próximo video. Call me a god.